Hey, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Fíjate que ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Este, el día de hoy voy a hablar sobre la disciplina y la constancia. Y a mí particularmente es algo que me cuesta mucho. A mí el hecho de estar aquí hablando, haciendo estos vídeos, estos tipos de vídeos, me hace que me esfuerce más. Porque al fin y al cabo que es algo que me está gustando hacer y entonces, no sé, siento que me edifica. Pero ya no solo que me edifica, sino que aparte también de que siento que es como una parte de mí que está mejorando con la constancia, la disciplina, ¿no? Y a las pruebas me remito. O sea, a lo largo de mi vida, pues no he sido muy constante, que digamos, la disciplina la he tenido muy mal. Y es curioso cómo a través de ir encaminando la palabra, ser constante también en muchos ámbitos de mi vida, ya viene siendo pues tocando la guitarra, mejorando edición de vídeo, aprendiendo a tocar el bajo, aprendiendo a tocar el piano, la batería. He visto que hay una clave fundamental donde todo se repite, que es la constancia y la disciplina. Entonces, voy a hablar este vídeo el día de hoy sobre eso, sobre la constancia y la disciplina. Cabe destacar ahora mismo que no estoy en una fase donde diga, wow, tengo una constancia, una disciplina tremenda, porque no es verdad. Pero también me he dado cuenta que la disciplina y la constancia no se basa en eso simplemente, sino que va más allá. La disciplina, la constancia, va en muchos ámbitos. Por ejemplo, si yo quiero mejorar en muchos ámbitos de mi vida, ya viene siendo, por ejemplo, yo lo comparo como si fuese un triángulo, ¿vale? Espíritu, cuerpo y mente. Si yo quiero mejorar en una área específicamente, por ejemplo en la espiritualidad, lo que tengo que hacer, o yo, para mejorar esa área, es ver qué puntos o qué flaquezas tengo. A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho, por ejemplo, leer la Biblia. No es que me cueste, sino que a veces llega un punto donde no lo entiendo. Y no lo entiendo porque hay un trasfondo detrás, ¿sabes? Existe un trasfondo y a veces eso no te sale bien, o más bien no estoy como muy bien informado. Entonces me cuesta mucho hilar las cosas, hilar los cabos. Entonces, más bien me pasa esa situación, ¿no? Y por ejemplo, lo que ahora mismo estoy haciendo es como escuchar audiolibros. Audiolibros donde te relata pues los pasajes de la Biblia, ¿no? Y de esa forma pues voy aprendiendo porque es como una dramatización de lo que realmente está pasando. Y eso me gusta, pero también no me tengo que dejar atrás en el sentido de leer la palabra, ¿no? Tercer punto, por ejemplo, o segundo punto, perdón. O sea, ya hemos hablado de la espiritualidad, de que me cuesta, por ejemplo, leer mucho la palabra. Orar también es un punto donde cabe destacar que no estoy al 100%, que me gustaría estar obviamente, pero siento que al orar es como una relación de padre e hijo, donde yo expongo mis situaciones a mi padre, que en este caso es Dios. Expongo la situación y digo, papá, yo no puedo más en esta situación, o háblame mediante la palabra. Y la palabra es tan eficaz y viva que de alguna u otra manera siempre no cae en un camino. La palabra, la del camino y la semilla, quien lo haya escuchado lo entenderá. Yo siento que la palabra no cae en un camino, simplemente cae en tu corazón y con el tiempo se va dando la certeza y qué es lo que Dios te quiere hablar para tu vida, ¿no? Eso principalmente como la espiritualidad, que me cuesta mucho. Y aquí también iría como de la mano meditar en la palabra. Y también meditar propiamente qué es lo que estoy haciendo mal, hacerme un autoanálisis o más bien una autorreflexión mediante qué es lo que debo mejorar y qué es lo que debo yo empezar a realizar para poder que mi situación actual cambie.
y se elabore de manera distinta. Entonces eso es lo que a mí también me ayuda. Tema físico, por ejemplo, me cuesta mucho. Por ejemplo, que va muy hilado, ¿no? Tema cuerpo físico va muy hilado. La comida, me cuesta mucho la comida. Y no respecto a que me sacie, no, sino más bien, cuando era pequeño pues yo tenía, tengo, en nombre de Jesús no tengo, pero da por temporadas que de repente pues empiezo a comer mucho por ansiedad, entonces, o porque me siento en un estado donde, o simplemente pues no me sacia, ¿sabes? Entonces llega un punto donde he estado en varios puntos de mi vida donde estaba muy obeso, entonces eso también tengo que controlarlo yo. Y aquí es como para exponer mi idea. Si yo conozco que mi debilidad es, por así decirlo, la comida, pues yo, por ejemplo, lo que he tratado de hacer ahora mismo es como no tener dinero en la cuenta, ponerlo en una cuenta aparte, y cuando salgo pues trato de gastar lo justo y lo necesario a nivel alimentación. ¿Eso que ha beneficiado? Pues que en el punto donde yo empecé, donde hacer mi cambio físico a como estoy ahora, es un cambio totalmente drástico, ¿no? Yo llegué a pesar hasta 135 kilos y ahora mismo estoy como, la última vez que me pesé estaba en 100 o 98 por ahí, más o menos sí. Entonces es un cambio bastante importante que también tengo que ir mejorando y evolucionando poco a poco a más, ¿no? Y no quedarme estancado en esa situación. Respecto a físico también diría yo, por ejemplo, es la actividad física. A mí lo que me ha puesto mucho ser medir los tiempos. ¿A qué me refiero con medir los tiempos? Pues por ejemplo, si yo hago un entrenamiento de 2 horas, pues no pasarme esas 2 horas. Ha pasado que de repente hago como 2 horas y media, 3 incluso, pero porque me distraigo muy fácil, entonces no es un trabajo ni es un ejercicio efectivo, sino que es más bien por pasar el rato y para distraer la mente. Entonces eso tampoco beneficia, sino tienes que ir como la constancia y la disciplina tú mismo de decir, vale, vas a lo que vas y no te distraes, ¿no? Eso en vez por otro lado, tema físico. Ya hemos hablado que es físico, o bueno, más bien cuerpo, espiritual. Vamos a lo mental. Lo mental, tanto lo espiritual y lo físico van muy de la mano. Si tú no tienes la cabeza muy bien amueblada, si no tienes las cosas bien claras en qué es lo que debes hacer y qué es lo que quieres intentar hacer, las cosas van a ir mal. Ya te lo digo desde ya. Con el tema mental, no sobrecargarte tanto la mente, no sobrepensar tanto las cosas, empezar a realizar las cosas, empezar el amor propio, la autodisciplina, marcarte tiempos, realizar ciertas evaluaciones propiamente para ti, para reconocer qué es lo que estás fallando y qué es lo que no estás fallando, o dónde estás mejorando más y dónde menos, o dónde tienes que ponerle más punto de hincapié para poder realizar esos tipos de análisis, ¿no? Entonces eso es como quería como englobar todo qué es lo que a mí me sucede cuando estoy hablando sobre el tema de la disciplina y la constancia, porque en esas 3 áreas estoy fallando. Entonces, si yo estoy fallando en estas 3 áreas, mi pregunta ahora es, ¿cómo debo sobrellevar las situaciones o cómo debo yo afrontar esas situaciones para poder mejorar? Vale. Primero te tienes que preguntar por qué eres indisciplinado y por qué eres inconstante en las cosas. A mí particularmente me ha pasado que, incluso se lo comentaba a mi padre personalmente, yo hablando, porque estaba en un equipo de fútbol y llegó un punto donde me acostumbré a perder, siempre perdíamos por paliza, perdíamos como 7-0, 12-0. Y ya era como tipo meme, ¿sabes? Siempre era como, bueno, voy a ir por pasar el tiempo y no. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues a mí no me gustaba perder, Y claro, estuve en un equipo donde pues siempre perdíamos, porque tampoco es que éramos aquí los más buenos, que digamos, o no teníamos esa competencia o esa comunidad como tal, donde podíamos nosotros mejorar cada quien. Y pues nos acostumbramos a perder y llegó un punto donde
la decadencia, el perder, era constante, era como ya mi zona de confort, hablando sobre la zona del confort del primer capítulo, si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, ir a verlo porque es muy importante, porque va muy hilado. Cuando empiezas en esta zona de confort donde normalizas el fracaso, llega un punto donde tu propio cerebro dice, vale, es normal perder, es normal fracasar, es normal, y te quedas satisfecho en ese punto, ¿sabes? No quieres mejorar en muchas áreas de tu vida. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó un punto donde, bueno, yo iba por cumplir, pero simplemente no jugaba. No me sentía cómodo, me sentía que me perdía mucho. Y mi padre me dijo, mira, lo que peor puedes hacer es acostumbrarte a la derrota. La derrota nunca puede estar en ti, eso nunca puede estar o sea, la palabra derrota de por sí no puede estar en tu vocabulario. Esto me ha pasado varias veces a lo largo de mi vida, por ejemplo, los exámenes. Ha ido con espíritu derrotista. He dicho, wow, sí, simplemente lo hago por hacer. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que como voy con espíritu derrotista, no me esfuerzo lo suficiente como para poder probar, porque de por sí ya estoy negando lo que va a pasar. No sé si me explico. A la situación me refiero. Que de repente, por ejemplo, tenía un examen dentro de 2 semanas y ya iba con la mentalidad, guau, si lo voy a suspender, ¿para qué voy a estar estudiando si lo voy a suspender igual? Entonces, era un poco, en ese sentido era un poco como muy derrotado desde ya, desde el principio era como, no, tengo que, sí, ¿para qué me esfuerzo si voy a suspender igual? Y cuando suspendía, pues obviamente decía, pues me hubiera esforzado, hubiera suspendido. Entonces ya empieza ese espíritu derrotista en mi interior, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que este espíritu lo que hace es como que te afronta una situación donde tú desde ya un punto de partida ya estás perdiendo. Y esto no debería ser así. Principalmente porque al fin y al cabo quien te va a sacar del hoyo eres tú mismo. Quien va a poner esa situación para mejorar vas a ser tú. Si vas a querer cambiar las cosas vas a ser tú, simplemente tú, esforzándote diariamente. Y eso empieza con cambio de mentalidad. Disciplina y constancia. Hay una frase que me gusta mucho que lo repite un amigo muy cercano. Me dice que la disciplina o la constancia tarde o temprano va a vencer el talento. Y es toda la razón, tiene toda la verdad. A mí que me gusta el fútbol siempre hacen la comparativa entre Messi y Cristiano, ¿no? Que quién es mejor. Y siempre comparan Messi y Cristiano poniendo como un eje central sobre el tema de la disciplina, que es una persona que ha sobrepasado muchas situaciones, y en cambio Messi pues viene con el talento, pero que si se hubiese esforzado como de tal manera, Cristiano Ronaldo hubiera hecho las cosas mejores aún. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que a veces no es verdad. A veces da casualidades donde el talento pues sí llega a superar la constancia, la disciplina, pero suele ser muy pocas veces, ¿vale? Suele ser veces exceptuales. Normalmente lo que sucede es que la constancia siempre vence al talento. Tengo un montón de conocidos que a lo largo de su vida han sido muy constantes, pero llega una persona que tiene la facilidad de hacer todo lo que hace, porque al fin y al cabo es tiempo que inviertes, ¿no? Si tú te inviertes tiempo en una situación donde te cuesta mucho, vas a invertir más tiempo, que a la larga esos pequeños lapsos de tiempo se van a cortar, sí es cierto, pero el avance que ha hecho toda la persona que tiene talento es mayor parte. Entonces lo que sucede es que llega un punto donde el talento y la disciplina sí que afrontan una lucha constante, y ahí está la persona talentosa en decidir si va a ser talentosa y disciplinada o simplemente talentosa. Y se ha dado casos que de repente pues una persona muy talentosa no ha sido disciplinada y siempre se queda en el qué hubiera pasado si hubiera sido disciplinado. Hablando de fútbol un poco, pues también, por ejemplo, el caso de Ronaldinho, el caso de Rivaldo, personas que eran muy talentosas, que Maradona en este caso, por ejemplo, también, que se dedicaron a muchas cosas que no incumbían al fútbol. Si se hubiesen centrado como la mentalidad de Cristiano Ronaldo, tal vez hubieran incluso explotado más de lo que realmente hicieron en su pasado, ¿sabes? Entonces, a ese punto voy, ¿no? Sobre la disciplina y la constancia. Y me he dado cuenta también, a lo largo de lo que he llevado como vida, que la constancia y la disciplina es muy importante.
Mamá siempre tiene un dicho que dice, como tienes tu habitación, tienes tu mente. Y es verdad. Pero mi habitación siempre está hecho un desastre. No sé, me levantaba, la desorganizada. Mi cuarto estaba hecho un desastre siempre. Hasta hace unas pocas semanas atrás. El pastor habló sobre la situación de cómo mejorar, ¿no? Y dio un punto clave donde me dijo, dijo en general, si tú no haces las primeras cosas que son importantes, como lavar la loza, tender la cama, arreglar tu cuarto, ser ordenado, arreglar el baño, tender la ropa, estas cosas que son naturales y que no tienen género, porque todas las personas debemos hacer eso. Al fin y al cabo somos humanos y dependemos de tener una mínima noción de salud, ¿no? Tener tu espacio arreglado para que tú puedas venir a hacer las cosas y realizarlo de una buena forma, ¿sabes? Entonces, si nosotros nos planteamos en esta situación, ¿dónde podemos llegar a ser si somos disciplinados en las más áreas? Si tú no eres disciplinado en estas áreas, en esos puntos básicos que tenemos, no vas a ser disciplinado en nada más. Y desde ya te lo digo, porque me ha pasado. Empecé a ser disciplinado en muchas áreas cuando realmente empecé a arreglar mi cuarto. Y va muy de la mano. ¿Dónde vi mi mayor avance? Empezando a arreglar mi cuarto desde el momento 1. Y esto bailándole, te lo voy a decir porque son los tres, el triángulo, ¿no? Como decía, la cabeza, que es el cuerpo, por así decirlo, el otro lado que es como está el cuerpo, el espíritu y la mentalidad, ¿no? La mente. Como va muy hilado, se nota mucho la situación. Si tú arreglas tu cuarto, estás como priorizando a tu mente, diciéndole, me tengo que hacer las cosas que a mí me desagradan, a mí no me gustan, ¿no? Entonces estás ya siendo disciplinada. La disciplina es hacer las cosas que no te gustan como si la amaras, ¿vale? ¿No te gusta levantarte temprano? Y tienes un trabajo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, tu disciplina va a ser levantarte temprano, sí o sí, porque dependes de un trabajo, ¿vale? En mi caso, que es disciplinarme respecto a yo dejar de ver tanto TikTok, tanto Instagram, tanto pérdida de tiempo para poder realizar las metas que yo quisiera hacer o las que yo tengo en mi corazón por hacer. Eso significa que tenemos que priorizar el tiempo. Eso principalmente. Mentalidad de priorizar las cosas. Y las cosas que no te edifican, las cosas que no te benefician, las cosas que no necesitas hacerlas, dejarlas para otro momento. Con respecto al físico, si tú priorizas realizar tu cuerpo, realizar tu cuarto, realizar las primeras tareas, ¿qué es lo que está dando el cuerpo? La primera satisfacción del día. Es muy curioso porque vi un vídeo donde decía que la primera tarea es muy importante porque lo que está liberando es, aparte de la serotonina, como la situación donde tu mente dice, vale, ya lo he realizado. Esa que a veces de repente viene en Instagram también o en TikTok o viendo cómo realizar las cosas, también se libera de esa forma, pero es una forma muy nula, ¿no? A no ser que tú de repente tienes que levantarte, ponerte a hacer, realizarlo, es más tangible, por lo tanto es un producto más fuerte y a largo plazo va a ser mejor. Por lo tanto, estás realizando el primer trabajo del día, el primer esfuerzo del día, la primera disciplina del día, tu cuerpo se siente bien, ¿vale? Y la mente también se siente tranquila, porque no estás pensando nada, simplemente estás realizando una tarea. Y espiritualmente incluso puedes ya elevarlo un poco más y decir, vale, mientras estás realizando las cosas que no te cuesta nada, hablar con papá, decirle, papá, me siento mal en esta situación o cómo es lo que puedo hacer, háblame, ayúdame.
fuerza con Él. Y es muy bonito porque te sientes acogido. Yo una vez estuve en una situación muy mala, o sea, mentalmente hablando. Y yo decía, papá, yo no quiero ya estar en este punto, ¿sabes? Y sentí como un abrazo, de repente me abrazaba y me decía, tú tranquilo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y yo me sentía en paz, en tranquilidad. Yo decía, wow, ¿cómo papá puede hacer en una forma tan simple sentirme tan bien, ¿sabes? Y poco a poco se va logrando esas situaciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la disciplina y constancia va muy de la mano junto al éxito. Los pequeños actos de disciplina, los pequeños actos de constancia van a hacer que elabores un escalón que va directo al éxito. Llama el éxito lo que tú quieres hacer en tu vida. Éxito, pues lo consideraría como, a mí principalmente, como están los pilares en mi vida, los pilares fundamentales que yo necesito, yo creo que son fundamentales para mí. Principalmente es mi relación con Dios, mi estado físico, mi estado mental y mi estado económico. Y estas 4 van de la mano, seguro. Hay una cosa que siempre hice y se me queda mucho en la cabeza. Me dice un chico que está, bueno, aparte de esto, pide consejos siempre a personas que estén en un mayor rango, ¿no? O estás en una posición donde realmente tú quisieras estar. Pide consejos solo a personas con ese conocimiento y con esa sabiduría. Y él me decía, bueno, él decía en general, decía, yo no he visto persona que ore todos los días, día y noche, ayune, ore, lee la palabra sin ser bendecido. Puedes estar bendecido, o para mucha gente puede ser la bendición, ¿no? En plan estar lleno de plata. Pero si tú no tienes la paz, la tranquilidad que te da la palabra, te da Dios cuando tú estás sumergido en ella, no sirve de nada. No sirve de nada porque puede estar roto, que el gozo, la paz, la paciencia, todas estas áreas donde los frutos del Espíritu se suben a su propia parte y empiezan a florecer dentro del cuerpo de cada uno, que tú incluso lo puedes ver. Mucha gente me ha dicho, bro, es que a mí me gustaría tener la paciencia que tienes tú, bro, es que a mí me gustaría tener la alegría que tienes tú, es que no sé cómo lo haces, que siempre das como el clavo. Y yo, bro, es que no es mi situación, es lo que Dios puede, lo que Dios hizo en mí para reflejar ese amor. Y es muy bonito estar en esa situación donde las personas te preguntan qué es lo que puedo realizar, o ora por mí, por favor. Yo sé, una vez dijo una chica, no, tú ora por mí porque Dios te escucha. Y yo me quedé como callado y dije, no, o sea, mi oración y tu oración la escucha las dos. Si tú lo pides con amor, con esa certeza de que, con la fe de que Dios lo va a hacer, Dios lo hará. Tal vez no en tu momento, pero sí en su debido momento o en su debido tiempo. Y eso es producto de la constancia y de la disciplina. Hacían mucho este símil, y es muy verdad, es muy verídico, respecto a si tú tienes una relación de noviazgo. Ha habido partes de mi vida donde yo me he sentido en esa situación, ¿no? De tener un noviazgo. Y dices, de repente, pues los mensajes cuando son, a cada rato, amor, ¿cómo estás? Espero que estés bien, de lindo día, mira, me acordé de ti, toma una rosa, yo aparte soy muy detallista, entonces, todos esos actos de amor, porque hay muchas veces que hay gente que tiene esos actos de amor y hay gente que lo expresa de otra forma su amor, ¿no? Pero en mi caso es actos de amor con pequeñas cosas, una pequeña carta, tener un excelente día y un mensaje de amor, un poema, una canción, lo que sea. A mí esas cosas me fascinan hacerlas y yo lo hacía de esa forma. Entonces decían este símil, ¿no? Hacían esta correlación, decían, si tú a tu novia o el
esos actos de amor diarios, cuanto menos a Dios. A Dios se lo tienes que hacer diariamente, constante. Lo tienes que ir enamorando al Espíritu Santo, ¿no? Llamándole, diciéndole que lo quieres, que quieres que no se vaya de tu vida. Entonces, ahí es cuando ves la disciplina y la constancia mediante ti, se va elaborando todo lo que Dios va haciendo, ¿sabes? Y es muy bonito donde se ve ese punto de vista, donde vas cambiando muchos hábitos, malos hábitos que tenías por el amor a Él, por el amor que Él te ha dado, por dónde te ha sacado, por dónde las circunstancias te han llevado. Y ves todo eso correlacionado y dices, wow, yo quiero estar en otro punto. Hace unos años atrás yo sufría mucho de la indisciplina y la inconstancia sobre el tema económico. Sin ir más allá ni tan lejos, hace unos 3-4 meses estaba con el banco cero, pero porque yo no sabía administrar bien mi dinero. Y desde el momento que fui constante y disciplinado en mi economía, saber qué es lo que puedo gastar, qué es lo que no puedo gastar, Dios me ha bendecido de una manera tremenda. Dios me ha bendecido de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque al ser disciplinado yo en mi área de economía, por ejemplo, sé hasta dónde tengo el margen de poder gastar, sé que no puedo gastar, sé que cuándo puedo esperar, qué no puedo esperar. Y estoy haciendo como ese mini camino donde veo la mano de obrar de Dios y digo, wow, es que puedo esto y más. Respecto al tema físico, volvemos al mismo punto. He visto la disciplina a lo largo de la distancia, a lo largo del tiempo, he visto la disciplina y la constancia respecto a mi cuerpo y ha sido un cambio evolutivo tremendo. Y el día de hoy es algo que voy a hacer ahora constantemente, que va a ser orar por ti. En estos 2 últimos capítulos no lo hice, pero creo que ahora mismo sí se debe de hacer y debe de acabar de esa forma. Así que voy a orar por ti. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Sé tú proveyendo, Señor. Sé tú administrando mi vida. Sé tú tocando a aquella persona que escuche esto, Señor Jesús. Sé tú manifestándote, Señor, en su vida, Padre. Obra en su corazón, obra en su vida, obra en su familia, obra en su economía, obra en su mentalidad, obra en muchos ámbitos de él, de cadencia, Señor Jesús, que él tenga. En el nombre de Jesús se va toda maldición de inseguridad, Señor, se va toda maldición, Señor, espíritu malo, Señor, de depresión, de ansiedad, Señor Jesús, todo ese espíritu que va en contrario al tuyo, Señor, se va en el nombre poderoso de Jesús, declarando el día de hoy, Señor, que hay sanidad, Señor, que hay bondad, Señor, hay crecimiento espiritual, hay crecimiento económico, Señor, hay crecimiento, cambio de mentalidad, Padre. Obra Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que seas tú manifestándote en la vida de mis hermanos, Señor Jesús, y que en este momento, Señor, seas tú dándole un abrazo acogedor, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dicho esto, espero que tengas un excelente día, noche, tarde, no sé cuándo lo estés viendo. Y comentarte también que la disciplina y la constancia es algo que a mí me cuesta todavía. Pero quería reflejar como que estos tipos de vídeos porque a mí quiero ver el cambio hasta dónde puedo llegar. Quiero dejar constancia de que así como realmente yo estoy hablando donde en mi posición, también quisiera yo mejorar con ustedes. Hacer una comunidad donde nos sentamos a gustos los unos y los otros, podamos comentar qué es lo que nos sucede, comentemos también en esa situación qué es lo que podemos realizar, incluso viendo el problema y poder ayudarnos mutuamente. Y nada, chicos, os agradezco que os suscribáis al canal, comentéis si llegasteis a este punto del vídeo, que comentes en qué situación podemos orar por ti. Y nada, este es Royalty Lion y va a ser un canal que voy a tratar de tener como una familia unida. Amén. Te
deseo todo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate.